Hola, hola, bienvenidos a este cuarto programa de OVNI Tribulación Fáctica. Mi nombre es Alberto Brunetti y estaremos de 13 a 14 hoy hablando del tema OVNI. Y le decimos a Roberto que no se vaya de la radio, que dice que no hay cosas a la tarde. Bueno, escucha este programa que estamos empezando la tarde. Bueno, y mucha repercusión han tenido los programas anteriores de OVNI Tribulación Fáctica y es necesario decir algunas cosas, por ejemplo, que hay quienes dijeron que no estaba habiendo casos, que ya no había casos, y en la ciudad de Necochea, la capital balnearia, más o menos desde el mes de octubre, se vienen dando distintos fenómenos que al principio alguno pensó que podían ser confusiones con los satélites de Elon Musk o ese tipo de cosas, pero hay algunos testimonios que no cuadran con esto. Estos fueron recopilados por el investigador local Guillermo Jiménez, quien es el que tiene a cargo la excelente lista del tema OVNI, Planeta UFO Argentina. Guillermo Jiménez es una persona que hace muchísimos años se dedica a la investigación del local en la zona de Necochea. Y él está recopilando, está mandando datos permanentes desde el mes de octubre pasado, que hay casos de avistajes de luces que tienen movimientos no convencionales. Por supuesto, Guillermo Jiménez filtra todos estos datos de que podían ser confusiones con planetas, con los satélites, o sea, y nos ha mandado informes de gente que dice verlos sobre el mar, a veces en forma estática y de golpe empiezan a moverse, de estar estáticos salen a velocidades importantes o hacen ángulos de 90 grados, o se acercan a gran velocidad hacia la ciudad y vuelven otra vez a salir hacia el mar. Ese tipo de luces se están manifestando más o menos desde octubre del año pasado con cierta intermitencia. En el mes de enero hubo varios días en los cuales pudieron ser avistadas y en el mes de febrero también ya lleva como 3 o 4 noches en las cuales se han avistado estos fenómenos. En más o menos los últimos se han visto hacia la zona sudeste de la ciudad de Necochea y el tema es que aquí hay muchos fenómenos que no pueden ser explicados, porque muchos dicen luces, y es lo que hablábamos antes, que son las famosas luces nocturnas, y nos referimos a esas luces que tienen esos movimientos inexplicables, más allá de que no veamos un cuerpo concreto o una aeronave completa o lo que sea, ¿no? Pero son luces que no tienen movimientos convencionales, no pueden ser identificados como meteoros, no pueden ser identificados como aviones, no pueden ser identificados como drones, no pueden ser identificados como satélites, porque tiene todos estos movimientos no convencionales que ninguna aeronave de manufactura nuestra podría hacer por ciertas incongruencias físicas que esta hace. Y bueno, y en algunos casos se producen desapariciones de estas luces, que ya pueden ser por apagado o quizás... Pero de todas maneras, las maniobras que hacen son bastante notorias y son bastante similares a las que históricamente se vienen manifestando en cuanto a este tipo de fenómenos. O sea, este tipo de luces, no solamente en la zona, sino en distintas zonas, se viene detectando casi de la misma forma, de la misma manera, a pesar de que avanzan los tiempos, a pesar que las tecnologías de las aeronaves convencionales son diferentes, ya se venían manifestando en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, y sigue manifestándose todavía. Para todos aquellos agoreros que dicen que el fenómeno OVNI se está agotando y que ya no hay fenómenos OVNI como los que había antes. Esto es un llamado de atención para todos esos. Lo que sucede, yo ya lo dije en otros programas, es que faltan investigadores actualmente. Por eso a veces se crea la falsa impresión de que el fenómeno OVNI se ha retirado, que no está,
porque no hay recopilación de casos suficiente. Hay muchos lugares donde ya no hay gente que esté recopilando casos. Y voy a dar un ejemplo básico de acá de Mercedes, que durante mucho tiempo no tuvo nadie que investigara, hizo algunas pequeñas recopilaciones de algún suceso extraordinario, no había más que eso. Después, en los 90, fundamos el GIFAD, el Grupo de Investigadores de Fenómenos Aeroespaciales Desconocidos, que más o menos trabajó toda la década del 90 y mitad del 2000, y se recopilaron muchísimos casos. Esto nos demostró que había una casuística que el país desconocía y que no tenía nada que envidiarle a las casuísticas de cualquier lugar del mundo. Y bueno, después del 2005, cuando se desactivó el grupo, hasta la fecha prácticamente hay escasa recopilación de casos de Mercedes. Y no quiere decir que el fenómeno no se haya seguido manifestando, sino que no hay recopilación. Y por eso uno de los objetivos de mi programa es que las personas que estén escuchando y que hayan visto cosas, no importa en qué año, me lo cuenten, me lo puedan contar. Si lo quieren lo cuentan acá al 2324 55 65 55, o también lo pueden hacer, si lo quieren hacer en forma anónima, solamente mandan un mensaje de texto diciendo que quieren comunicarse personalmente conmigo. Pero si no, para salir al aire, manden un mensaje de audio con al 2324 55 65 55, como que ya hubo algunas personas que se animaron a decir, a hablar de que habían visto cosas acá en la ciudad de Mercedes. Y estoy seguro que, paralelamente a los casos que están ocurriendo en otro lugar, en Mercedes seguramente en tiempo reciente se ha manifestado. No he visto absolutamente, pero no tengo datos concretos, pero seguramente algún oyente lo debe haber visto y me lo va a poder contar, y por eso está abierto el 2324 55 65 55. También pueden ver este programa por la aplicación Estación 21 FM, que de cualquier lugar del mundo te podés bajar la aplicación al celular y lo vas a ver, o si no lo ves por la página web, tenés www.fmestacion21.com.ar, que ahí tenés todas las opciones para ver la radio, incluso hasta ver el streaming. Y si no, también tenés en YouTube Radio Estación 21 FM, que es radio con R mayúscula y 21 con número, no te olvides. Y ahí nos vas a poder ver también. Así que podríamos ir ya al primer tema musical, que es el grupo nacional Airbag, OVNIs en la playa. Porque me tiene que pasar a mí todo. Hay mucha gente en este mundo, no yo solo. En esta noche de verano, objetos volantes no identificados. Ellos volaban sobre mi cabeza, pensaban que no me sentó bien la cerveza. Me dieron un comunicado, vamos a extinguir a todos los humanos. Nadie me va a creer, pero amenazan con volver. Quizás ya no te vuelva a ver. Y nadie me va a creer, pero amenazan con volver. Quizás ya no te vuelva a ver. ¿Tienes algo que decir? Me preguntaron. ¿Por qué no empezáis a matar por otro lado? Si voy a ser aniquilado, espera por lo menos a que termine el verano. Nadie me va a creer, pero amenazan con volver. Quizás ya no te vuelva a ver. Y nadie me va a creer, pero amenazan con volver. Quizás ya no te vuelva a ver. Y de vueltas en la cama, y nadie se cree nada. Pero yo vi a los ovnis en la playa y nada más. Hasta mañana, Miranda. Nadie me va a creer, pero amenazan con volver. Quizás ya no te vuelva a ver. Y amenazan con volver. Y nadie me va a creer. Quizás ya no te vuelva a ver.
escuchábamos al grupo nacional Airbag, OVNIs en la playa. Y sí, lo saludaban a Miranda, pero también él amenaza con volver como los OVNIs, ¿no es cierto? Bueno, y en esto de los OVNIs seguíamos, yo les había contado que una parte importante de lo que es el fenómeno OVNI es el testigo, que es prácticamente la fuente de información que tenemos quienes investigamos. La primera fuente de información es el testigo. Y por ende no hay que ridiculizarlo, hay que tratarlo como corresponde, no importa lo que cuente. Porque ya lo decía el pionero de esta investigación, el doctor Allen Hynek, son cosas increíbles contados por personas creíbles. Que este axioma también lo dijo el general Sanford en aquellos primeros apariciones hablando del proyecto Libro Azul en los Estados Unidos. Y esta frase que dijo Sanford la toma Hynek como de una premisa. O sea, el fenómeno OVNI son cosas increíbles contados por personas creíbles. Y esto lo traigo a colación porque recientemente en los medios de comunicación masiva se trató muy mal a ciertas personas, a ciertos testigos. Recuerden ustedes aquella mujer pampeana que decía que la habían secuestrado los ovnis, y bueno, por poco más se le rieron en cámara, las personas que estuvieron, incluso algunos supuestos investigadores de ovnis también se le rieron en las redes sociales. Esto es inadmisible cuando uno habla del tema ovni. Y ahí está también un poco el tema de por qué algunos testigos eligen el anonimato y no dar a conocer su identidad. Más allá de que el fenómeno ovni no es un tabú como era antes, y hoy uno esperaría que la mayor parte de los testigos brindaran la información, y eso no ocurre. Hay un trabajo que publicó en estos días el investigador Carlos Ferguson, basado en un catálogo de más de 2000 casos valorados. Debe ser el catálogo más completo y mejor valorado de los catálogos argentinos existentes hasta la fecha. Él hace un artículo sobre los testigos del fenómeno OVNI y lo compara con unos estudios realizados en Francia por el ingeniero Claude Poer y el doctor Jacques Vallée, estudios que fueron presentados también a Estados Unidos, a proyectos de trabajo oficiales en Estados Unidos, y que muestran hasta el año, prácticamente desde el año 47 hasta el año 68, cómo se habían comportado los testigos del fenómeno OVNI. Y en ese catálogo de Vallée y Poer. Y Ferguson hace un paralelismo con los casos argentinos y denota también prácticamente varias coincidencias, entre ellos que la mitad más o menos de los testigos que dicen ver ovnis son testigos solitarios, pero hay una mitad de testimonios que son más de un testigo. Y eso también se ve en en el estudio francés. Y esto contradice lo que aquella vieja historieta que muchos escépticos negadores, más que escépticos negadores, dicen que el fenómeno OVNI siempre lo ven personas solitarias. Esto es parcialmente cierto, o sea, más o menos la mitad de los avistajes sí corresponde a eso, pero hay una gran cantidad de avistajes en los cuales hay más de una persona y muchas veces hay más de un testigo independiente que está avistando el fenómeno. O sea, eso es un poco, estos estudios están desmitificando todo este tipo de cosas, porque la estadística puede no tener la verdad absoluta, pero sí nos aproxima a ella. También en este estudio se estuvo estudiando un poco la franja etaria, a ver si había una edad en la población que era predominante para ver objetos no identificados o no.
Y eso se nota que no, tanto en cualquiera de los dos estudios. Y en el estudio francés hay una salvedad, que entre los 20 y los 40 años hay como una especie de bache de informativo. Y esto se debía en aquella época, seguramente porque entre la explicación que le encuentran quienes hicieron el estudio era que la mayoría de los encuestados tenían actividad laboral o actividad profesional, y quizás decir que vieron un ovni pesaba mucho y quizás no lo querían reportar. Por temor al ridículo. En Argentina esto, si bien está un poquito más suavizado, se nota también una especie de baja en esa edad de casos. No obstante, no hay un bache como ocurre en el estudio realizado por los franceses. También otra de las cosas que el estudio francés hace hincapié es en lo que ellos llaman la primera ley negativa, que en cualquier lugar que han hecho la encuesta, se nota que la mayor cantidad de denuncias, contrariamente a lo que se pensaba, corresponde a los lugares de menor densidad de población, no a los de mayor densidad de población. Lo que contradice que dicen que porque hay mucha gente en las grandes urbes, ven más ovnis en las grandes urbes que en el resto. Eso no se aprecia en el estudio francés, y fue corroborado ampliamente por Carlos Ferguson en el estudio argentino. Este estudio lo pueden ver en la página de Carlos Ferguson, www.carlosferguson.com.ar. Ahí está este estudio, y justamente en Argentina también se verifica aquello de que el fenómeno se manifiesta más en lugares de menor densidad de población, específicamente en partes de la Patagonia, en la zona de la Patagonia, en partes del oeste pampeano quizás también, y hay una notoria diferencia entre estos lugares con respecto a los otros, en cantidad de avistajes, más allá de que en todos los lugares, básicamente en todos los lugares de Argentina, hay algún tipo de casuística ovni, sea relevada o no relevada. Si uno empieza a escarbar en los distintos pueblos, los distintos poblados, va a encontrar que siempre hay algún tipo de noticias al respecto. Esto, algunos piensan que no es así, pero quienes han hecho relevamientos intensivos de lugares, tanto en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y todo, lo han corroborado a todo esto. Cada vez que se va a buscar el fenómeno seguramente se lo encuentra. Si es que no hay en los catálogos, es justamente porque no hay quien los investigue ni quien los recopile. Y hay muchos investigadores locales que en otras épocas que no había tanta comunicación han hecho recopilaciones y han quedado perdidas en medios de los diarios, en medios de redacciones, en medio de alguna biblioteca. Y bueno, de a poco quizás se pueda rescatar algo. En los 90 se hizo el gran intento a través de la Red Argentina de Ovnilogía de poder comunicar a toda esa gente que estaba dispersa en semejante cantidad de territorio que tenemos, y se habían nucleado aproximadamente 40 entre grupos e investigadores, y se hicieron las únicas, y yo digo las únicas casuísticas históricas de Argentina desde el 91 hasta el 2007 prácticamente, fueron las únicas compilaciones de casos hechas por múltiples fuentes que colaboraban para ello. Quizá no fueron del todo filtradas esas casuísticas, pero fue la única vez histórica en la cual se hizo toda una compilación por distintas voluntades. Esto hay que traerlo a colación, porque si bien había catálogos anteriores, que podemos hablar de los catálogos hechos por Oscar Uriondo, un pionero de la investigación, los catálogos emitidos por la Codovni, que los publicaba en una revista, eran cronológicos, por ahí bastante completos para la información que recibían, pero individuales al fin. Después también hubo algún catálogo que hoy alguno lo esgrime, alguno de estos improvisados, como que fuera la panacea, el catálogo hecho por el licenciado Guillermo Roncoroni, pero el catálogo de Guillermo Roncoroni llegó hasta el año 81. O sea,
En los 80 fallece Roncoroni y nadie siguió haciendo ese catálogo. Y además es un esfuerzo que ha sido individual, más o menos serio, pero ¿qué pasa? También un catálogo individual no fue calificado, no era un catálogo calificado, sino que era un catálogo cronológico, descriptivo. Lo mismo el catálogo, el gran catálogo que hizo el investigador de Córdoba, Jujeño, perteneciente al CADIU, al Círculo de Ufológico de Córdoba, que era Oscar Galíndez, que también era un buen catálogo en su época, pero bueno, no fue calificado, no fue completado, no fue continuado, y eran más esfuerzos prácticamente individuales que esfuerzos colectivos. Por eso yo rescato el catálogo de la RAO con todas sus falencias, no solo por eso, porque fue en concordancia con varias personas, sino que además fue prácticamente el primer catálogo que tenía, además de los casos positivos, tenía un apartado mostrando los casos negativos, cosa que los otros catálogos no hacen. Porque hay que tener los casos que fueron, digamos, identificados, de alguna manera hay que tenerlos como una referencia para comparar con el resto de los casos. Y esto lo hizo la Red Argentina de Oniología año por año. Y bueno, esa labor tan enorme fue realizada por varias personas, pero yo creo que la labor más enorme que hubo en catalogación de casos la hizo Carlos Ferguson, y no me cabe la menor duda, porque Carlos Ferguson, ¿qué hizo? No solo que revisó todos esos catálogos que yo hacía referencia antes, los revisó todos, revisó todas las fuentes disponibles para corroborar los datos de todos esos catálogos anteriores. A todos esos le agregó los catálogos de la red, buscó otros casos que no estaban en los catálogos de la red, los calificó desde los primeros hasta los últimos, están todos calificados mediante índices, un trabajo terrible que le llevó 30 años, y hoy, por eso están saliendo tantos estudios estadísticos que está haciendo Carlos, porque tiene toda esa base documental tan bien trabajada que hoy permite extraer datos de valía que realmente nos están indicando características del fenómeno ovni. O sea, no es menor esas estadísticas, no son menores. Eso es lo que quería traerles hoy. ¿Podemos ir a un segundito tema musical, si te parece? Y estamos escuchando al intérprete dominicano Johnny Ventura, el ovni. Me dijo el compadre mío que cuando me voy de casa un ovni se para enfrente, cuando regreso se marcha. ¿Qué será lo que quieren los platillos voladores? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé si vendrán de Marte, de Júpiter o la Luna, que se lleve lo que quieran, pero mujeres ninguna. ¿Qué será lo que quieren los platillos
programa. Recién puedo escuchar la radio y bueno, quería desearte suerte en este nuevo programa. Y sí, es cierto, es importante que haya un programa como este porque hay más gente de la que uno piensa a la cual le interesa mucho este tema. Así que bueno, éxito a seguir con este emprendimiento. Bueno, muchas gracias Estela y Estela Maris, que siempre nos llama y también nos ha dado su testimonio en algún momento de algunas cosas que ella pudo visualizar, ¿no? Le estaba contando que recién estábamos escuchando a Johnny Ventura, el dominicano, en este merengue llamado El OVNI. Hablando de testigos, allá a fines de los 90, principios del 2000, con quienes componían el grupo de investigación Mercedino, hicimos una encuesta al público en general. Lo hicimos 2 años seguidos. A ver si se acuerdan ustedes, los que son un poco más grandes, que en el año 99, año 2000, Fernando Luna, que hizo una gran patriada, que fue instalarse en la estación La Trocha, que estaba bastante abandonada, estaba totalmente abandonado, empezó a tratar de reciclarla con sus propios medios y además empezó a hacer ciertos espectáculos en un lugar que antiguamente era inhóspito, tuvo que cortar pasto, hacer ¿no es cierto? Y hizo algunos recitales, y entre ellos 2 grandes concentraciones de gente con puestos de distinta naturaleza, con entretenimientos, que llamaron la movida mercedina. Esto gestado a raíz del programa que él tenía en la televisión, básicamente, que era Hola Cierre. En esas 2 movidas estuvimos presentes en esa época con el grupo local, haciendo una encuesta en el año 99 y al 2000. Hicimos la misma encuesta los 2 años seguidos, a ver qué nos contaba la gente sobre el tema OVNI. Teníamos algunas preguntas muy básicas, pero bueno, en el año 99, más o menos habrán concurrido unas 9.000 personas, fue la más multitudinaria de las movidas, prácticamente en los 2 días que duró. Sí, más o menos se estima que unas 9.000 personas pasaron por el predio. Así que para que se vean la convocatoria que tenía aquello, ¿no? No tenía prácticamente apoyo de nadie, porque eso era prácticamente una patriada que hacía Fernando, y bueno, cada uno de los feriantes iba contribuyendo con su cuotita y cosas como para que eso pudiera ser posible. Bueno, ahí pusimos un stand, hicimos esta encuesta, y más o menos se encuestaron en esa época como prácticamente 200 personas. En el año 99 nos decían que el 87,9% de las personas pensaba que los ovnis eran reales. El 74 y pico por ciento pensaba que los ovnis eran de origen extraterrestre. El 57,1% de esas personas pensaba que las intenciones de los ovnis eran buenas. Y de esos encuestados, el 30,8% habían visto alguna cosa extraña alguna vez. Y de ese 30%, más o menos, el 70 y pico por ciento no tenía problemas en brindar sus datos en relación a lo que había observado. En cuanto a la profesión de los testigos, si bien no había grandes diferencias, normalmente esto se estaba
se veía una cierta concentración de mayoría entre estudiantes y amas de casa, que eso también podría ser condicionado por la gente que iba a ver la movida, ¿no? En esos días. En el año 2000 se hizo la misma encuesta, la misma encuesta, con menos gente, porque no fue tan multitudinaria la presencia de gente, pero igual habrán ido 4 o 5 mil personas. O sea, no fue tanto como en el 99, pero era una gran cantidad de todas maneras. Se hizo una encuesta parecida de más de 100 personas. Por ahí no sé si es significativa, pero nos está hablando de que si son reales los ovnis, nos decían, un 81,4% nos decía que sí, contra el 87,9% que nos decía en el año 99. Después, si los ovnis eran extraterrestres, y ya acá hay una baja, contra que antes el 74 y pico por ciento decía que lo era, ya acá hay una cosa interesante, porque ya el 60% solamente dice que los ovnis son extraterrestres y los demás no sabían o le daban cualquier otro origen. Después, en cuanto a si alguna vez alguien había visto ovnis, acá también nota una baja, porque un 70% dice que haber visto, y acá viene una sorpresa. Contra los testigos que eran anónimos antes, no anónimos, eran un 31%, y acá ya los que no eran anónimos bajan a un 20%. El resto prefieren ser anónimos. O sea, acá empieza a verse ya en el cambio de milenio, que con el maltrato informativo, cómo las personas empiezan a ser más reticentes a dar su identidad. La gran mayoría de los encuestados, si bien fue pareja la cantidad de encuestados, entre los que habían visto algo, la mayoría en las dos encuestas fueron hombres. Y en la encuesta realizada en el año 2000, ya es, si bien siguen preponderando las amas de casa, los estudiantes bajan. Se nota una notoria baja de las personas que vieron algo que sean estudiantes. Evidentemente, ya la gente que tiene cierta instrucción empieza a ser reticente a dar la información. Eso también hay que rescatarlo. Y otra cosa que todavía se conserva en esta, cambia un poquito también el tema de que el 47,3% dice que las intenciones son buenas, contra el 57 y pico que lo había dicho en la vez anterior. Ya hay cada vez más gente que empieza a decir que las intenciones no son buenas del fenómeno. Esto también podría ser influenciado por varios factores, entre esos por la televisión, entre otros por algunas religiones que en esa época eran muy virulentas hacia el tema ovni. En esa época había muchas religiones de tono evangélico que incluso se habían ensañado contra el tema ovni en algunas manifestaciones bastante públicas. También eso creo que tuvo que ver en esa calificación. Y esto que conste que el fenómeno ovni, un estudio que no hicimos, pero que me consta de haber investigado años, no hay una religión preponderante que vea objetos no identificados. Hay gente de distintas extracciones, de distintas religiones, y incluso a algunos les ha cambiado hasta su forma, su propia fe, el haberse topado con estas cosas que incluso sus religiones no lo aceptaban, y han tenido estos encuentros con estas cosas tan extrañas que a veces se han cuestionado su propia fe. O sea, el fenómeno ovni no distingue entre una religión u otra, o sea que ahí estaríamos hablando, habría que hacer un estudio muy profundo de esto, porque esto echaría por tierra lo que algunos dicen, que las creencias condicionan lo que se está viendo.
Y eso no es así, porque hay mucha gente que incluso tiene creencia o no tiene creencia y está describiendo exactamente lo mismo en todas las latitudes, en todos los sectores del globo. Y bueno, esto no es ajeno a lo que pasa en una ciudad, en un barrio. O sea, hay gente hasta la más incrédula, dice, yo era incrédulo hasta que me pasó esto, dice, ¿no? Y a veces le quedan cortos de explicación. Y hay gente que es muy difícil y después ha llegado para que alguna gente reconozca esto, es porque realmente vio algo que le produjo un verdadero shock entre esto. Y estamos escuchando a la banda inglesa UFO y el tema que le dio nombre a la banda, Unidentified Flying Object, objeto volador no identificado. Y así escuchábamos a la banda de rock sinfónico británica UFO y el tema Unidentified Flying Object, objeto volador no identificado. Bueno, y en esto de los casos mercedinos que veníamos recorriendo, la semana pasada hablábamos de casos protagonizados por niños. Y esto también trae a colación todas eso que hablábamos de la encuesta, de que hay de las bandas etarias de los testigos, que toda la población ha tenido avistajes, y por eso también vamos a pasar hoy por algunos casos protagonizados por adolescentes. Que el adolescente en todas las épocas generalmente es una persona que no desinteresada por muchas de las cosas del momento y todo, entonces por eso son quizás hay quien dice que son más susceptibles, yo creo que no, porque no son más reacios a tener ciertas creencias, ¿no es cierto? Y ha habido casos en Mercedes también de adolescentes que han visto cosas, como por ejemplo ya desde viejas épocas, en la década del 60, hay un dato muy importante que traía Hernán Guinot en su recopilación, que hablaba de un suceso ocurrido en lo que entonces era el Club Correos, creo que es el Club Comunicaciones hoy, ¿no es cierto? En esa época no tenía techado el patio, había una cancha de básquet en el patio que no era techada, y estaba el profesor Polo Chávez, un profesor muy reconocido de Mercedes, con todos sus alumnos en plena clase,
un día y vieron el paso de una flotilla de objetos discoidales a pleno día en aquel lugar. Lamentablemente no puedo datar con exactitud, pero bueno, yo no sé si queda algún alumno vivo de aquella época, es probable que lo haya, y si alguno está y lo escucha, por favor, me gustaría contar con ese testimonio. Pero por eso todas estas cosas también están en revisión permanente. Lo que hablamos de catálogos, las compilaciones de casos están en revisión permanente por estas cosas, porque uno se encuentra con estas joyitas que a veces no le puede, los tiene que, prácticamente cuando los valora por falta de datos, son buenos casos, pero a veces hay que calificarlos muy bajo por la falta de datos. Y eso no quiere decir que sean confusiones o ese tipo de cosas. También en la década del 90 hubo varios días que hubo avistajes en lo que es el Centro Educativo de la Producción Total número 4, en la Escuela de Alternancia, como se le llamaba en aquella época, en la zona del Cuartel 15. Ahí durante distintos días los alumnos, esta escuela tenía la modalidad que una semana los alumnos estaban toda la semana en la escuela aprendiendo, y después esas cosas las aplicaban en sus campos, en sus casas, en sus quintas, lo que aprendían en la escuela. Esa era la modalidad de este tipo, y todavía sigue estando el centro, incluso hasta llegó a editar un periódico, y que no sé si lo sigue editando ahora, que se llamaba el periódico Campo de Acción, muy interesante a nivel regional, información regional. En este centro estaban los alumnos y siempre había algún profesor y gente que se quedaba a cuidarlo, porque se quedaban a pernoctar de noche ahí en la semana que les tocaba, comían y vivían prácticamente ahí. El profesor Daniel Silvano, junto con varios de los alumnos, en la década del 90 vieron luces en distintas oportunidades. En una especialmente vieron una luz oval que se suspende sobre una vivienda que está a unos 200 o 300 metros adentro de donde está el predio de la escuela, y lo ven suspendida durante un tiempo y después se va a gran velocidad hacia la zona de la ruta. Y también esa misma noche un sereno de la estación La Picada puede observar el mismo fenómeno. O sea que no es solamente observado por toda esta gente, ¿no? Cuando visitamos el lugar, en el lugar donde había estado supuestamente el objeto, había una palmera, y prácticamente la parte superior de la palmera estaba cortada por algo, porque era una palmera muy alta, mucho más alta que la vivienda, tendría más de 40 metros esa palmera, y la copa, la parte superior de la copa estaba totalmente cortada con todas las... era una gran cantidad del follaje de la palmera estaba tirada en el piso, ¿no? Por supuesto. Y nosotros estuvimos un par de días después del suceso. Y por supuesto se anexa a esto aquel testimonio que le dije del sereno de la estación La Picada, que también había observado. Y no hay que olvidarse que muy cerca de ahí, a muy escasos metros, se produjo un gran caso, que fue un caso de avistaje de humanoides y descenso en el año 68, el caso de la señora Siri de Badano, del cual me voy a ocupar un día solamente de ese caso. Que ya lo he mencionado en otras oportunidades, pero ya en algún momento lo voy a contar detalladamente. Y esto ocurre a muy pocos metros, digamos a unos 300, 400 metros de la escuela, donde está la escuela, ocurrió ese caso en el año 68. Esto ocurre en el año 94 más o menos, 93, 94, y también en esos días una alumna de ahí del mismo centro, en la localidad de Altamira, también observa una luz verde oval, esférica, una luz verde esférica de bastante intensidad, que se suspende sobre los árboles y después sale a gran velocidad. Esto ocurre en el año 94 y por supuesto
todos estos chicos que eran adolescentes en aquella época, hoy si me están escuchando, me gustaría que me puedan contar hoy lo que habían visto en aquella oportunidad. Todas estas cosas son las que estamos rescatando de la casuística mercedina y por favor, lo que quiero que como esa gente se animó, también ustedes lo hagan, porque hay muchísimos casos en Mercedes. Te podés comunicar al 23 24 55 65 55 durante el horario del programa, y si no, pedí en algún momento que querés comunicarte con el loquito de los ovnis, con Alberto Brunetti, y por supuesto lo vamos a charlar cuando vos quieras. Y estamos escuchando al grupo colombiano Piel Camaleón, Los OVNIs. Veía sus fotos, pero no, seguía siendo desconocida. Está guapa, ¿para qué? No te lo puedo negar, pero si le hablo pensará que soy asesino serial. Su nombre es tan increíble que no lo puedo pronunciar, y tiene una mascotita que quisiera acariciar. Yo podría bailar tango, incluso cumbia y mapalé, pero no es que no quiera, es que me cuesta aprender. He visto tus poderes, tus bonitos cachetitos, y definitivamente tendríamos unos hijos muy bonitos. Fueron los ovnis, 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 fueron los ovnis. Y escuchábamos al grupo colombiano Piel Camaleón y Los OVNIs. Y acá me trajeron, por supuesto, los OVNIs a estar en la radio. Acá estamos.
Les quería comentar también otra cosa que pasó en estos días. En la República Oriental del Uruguay fue avistado un meteoro, la caída de un meteoro, que eso también causó cierto revuelo, y algunas personas, por supuesto, no sabían identificarlo, pero afortunadamente ahí está la CRIDOVNI, la Comisión Receptora de Investigaciones de Objetos Voladores No Identificados, que está dirigida por el capitán Ariel Sánchez Ríos, que él dieron enseguida el comunicado de lo que había sido para aclarar estas cuestiones. Y tanto, esta es una buena labor que hace la CRIDOVNI, y es una labor que también hacemos también todos los investigadores locales, o los investigadores que también, de alguna manera, cuando hay dudas, también estamos divulgando estas cosas que son confundidas, para que no digan que solamente hablamos de las cosas raras, de las cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, el fin de semana también acá en Mercedes tuve varios llamados, porque junto a la luna se veía una especie de luminosidad muy importante, que era Venus, era el planeta Venus. Y después, avanzada la hora, también se pudo ver, en algunas ocasiones, se pudo ver un poquito Saturno también, que estaba muy brillante hacia el oeste, se podía ver al oeste, eso fue el domingo prácticamente, y en algunos días contiguos, ¿no es cierto? Se pasa con distinto, pero el domingo fue muy notorio, y hay unas muy lindas fotos que he visto de la luna con Venus, tomadas por gente aficionada. Esto ocurrió este fin de semana pasado. Por eso a veces no todo lo que se ve en el cielo brillante es ovni o es algo raro, y ni todo lo que se ve tampoco son estrellas, simplemente, ¿no? Así que esto es para que la gente se vaya viendo que hay mucho factor de confusión. El factor de confusión ahora crece, y bien crece. Hay cosas en el fenómeno ovni que se mantienen constantes desde siempre. Y esas son las cosas que estamos buscando los investigadores de OVNI. Estamos separando todo ese nivel de ruido, de confusión que hay, para poder dar con esos casos que son ese residuo que muchos negadores, digamos, desprecian, pero ese residuo que viene después de tanta tamiz, nos da información importantísima sobre lo que es el fenómeno OVNI. Bueno, y vamos cerrando ya este cuarto encuentro de OVNI Tribulación Fáctica. Agradecido a todos los oyentes que están del otro lado, a todos que están mirando el streaming, aquellos que están por www.fmestacion21.com.ar, a los que nos siguen por la aplicación, a FM Estación 21, y también a aquellos que nos siguen por el YouTube, que nos están siguiendo por Radio Estación 21 FM en el YouTube. Y bueno, todo esto es gracias a esta nueva inversión que ha hecho la radio, que estoy muy contento con el recibimiento de los oyentes, muy contento con la gente de la radio, la profesionalidad con que esta radio se maneja. Y por eso, la verdad que fue un gusto, después de 20 años de haber estado ausente, volver a estar en un micrófono. Por eso les agradezco todos los llamados al 23 24 55 65 55. Gracias, y nos vemos el próximo jueves a las 13 horas en OVNI Tribulación Fáctica. Mi nombre es Alberto Brunetti.